Bueno, estamos en la parte final de la unidad. Ya estuvimos viendo este tema de filtros, de que veíamos 5 tipos de filtros: el pasabajos, pasa altos, pasa banda, rechaza banda y pasa todo. Acuérdense que a esta región le llamamos la banda de paso, y donde se cancelaba la respuesta es la banda de rechazo. Profesor, Vale. no se ve su pantalla. Ay, gracias. Gracias por comentarlo. Listo. Entonces estamos viendo en filtros, tenemos las respuestas ideales. La banda de rechazo, la banda de paso. Tenemos entonces pasa bajos, pasa alta, pasa banda, rechaza banda y pasa todo. Okay. Bueno, idealmente las banda de paso es constante y con ganancia unitaria. Y la banda de rechazo tiene una ganancia 0. ¿Ok? Y la respuesta a la fase es lineal. Esas son las condiciones ideales. En la práctica no podemos llegar a esas condiciones ideales, lo que nos va a llevar a un compromiso. Y una de las reglas de diseño es la siguiente: hay que ubicar los polos cerca de los puntos en el ciclo unitario que corresponden a frecuencias que busquen incentivar, y hay que colocar los ceros cerca de las frecuencias que quieran atenuar. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, que tenemos que tener polos siempre estables, es decir, los polos se tienen que ubicar dentro del círculo unitario para garantizar estabilidad, y los ceros no hay problema, esos pueden ser inestables. Pero si ustedes tienen un polo o un cero complejo, tiene que venir forzosamente su complejo conjugado. Tiene que venir en pares complejos conjugados. ¿Y por qué es eso? No sé si recuerdan ustedes creo que sí lo ven, en el curso de álgebra superior, de los primeros, cuando entran a la carrera, cuando ven polinomios, los polinomios, todos los polinomios con coeficientes reales tienen raíces complejas conjugadas. Si ustedes tienen que los coeficientes del polinomio pueden ser complejos, entonces sí pueden tener raíces que no sean en pares conjugados. ¿Okay? Entonces, como estamos asumiendo que el filtro lo vamos a implementar con coeficientes reales, entonces siempre tienen que venir los polos y los ceros en pares conjugados. Esa es la estructura, digamos, general del filtro. Y este coeficiente de escalamiento B sub 0 generalmente lo vamos a ajustar para que a cierta frecuencia la ganancia del filtro sea unitaria. Okay. Bueno, recuerden que esta representación en función de transferencia lo que nos implica es una ecuación en diferencias, que eso es lo que ya podemos implementar en software, ya sea en un procesador digital o en la computadora. Y bueno, teníamos estas respuestas, la respuesta pasabajos. Si se fijan, acuérdense, el área de baja frecuencia está aquí. Y el área de alta frecuencia o frecuencia alta va a estar acá. ¿Ok? Entonces, si colocamos los polos en el área de baja frecuencia, vamos a tener un pasabajos. Y si los colocamos cerca de la región de alta frecuencia, pues tenemos un pasabajos. ¿Sale? Bueno.
la idea de la sesión de hoy es ver este ejemplo y ir preparando el examen. Abusados, y esto de una vez se los digo desde ahorita, fin de semana. El examen va a ser el próximo jueves. Esto quiere decir que vamos a tener una sesión práctica el martes para que el jueves sea el examen. ¿Ok? Por favor, vayan haciendo los ejercicios que están al final, que se recomiendan al final de la unidad. Ya vamos a terminar. Quedan como 12 transparencias, entonces ya vamos a terminar. Entonces sí necesito que vayan preparando el examen. Próximo jueves. Okay. Bueno, este ejemplo es un ejemplo que se llama de síntesis, es decir, vamos a construir un filtro con ciertas propiedades en la frecuencia. Bueno, este es un filtro de segundo orden y queremos que la banda de paso se encuentre en pi medios y la ganancia sea 0 en 0 y en pi. Y a la frecuencia de 4 pi novenos, queremos que la ganancia sea de 1 medio. A ver, si yo pudiera representar estos requerimientos de forma gráfica, esto se vería más o menos así. Aquí es... Y déjame ver, 4 pi novenos. Está por acá. Básicamente, esta es la respuesta que ustedes quieren. ¿Ok? A pi medios y menos pi medios, la ganancia es unitaria. Tienen ganancia 0 a la frecuencia 0 y a la frecuencia de pi y de menos pi. Y tienen el punto de reacción. Es un pasabanda, básicamente. Ok. Entonces, esto lo que los define es estas 5 requisitos. Digo, 3 requisitos. ¿Okay? Y fíjense, la condición de que se valga 0 en 0 y frecuencia de pi, esto quiere decir que debe tener un 0 en 1 y en menos 1. Y con eso automáticamente van a garantizar que la respuesta se cancele. Acuérdense que los ceros les ayudan a cancelar la respuesta a ciertas frecuencias. Ahora, yo necesito que la respuesta pico o esté en pi medios. Esto quiere decir que deben de tener polos en más menos j pi medios. ¿Ok? Y este va a decir condición de escalamiento. ¿Ok? Acuérdense, estos son problemas ya no de análisis, se llaman de síntesis, porque lo que ustedes quieren es construir un sistema
lineal invariante en tiempo con una respuesta en frecuencia que ustedes desean, que ustedes necesitan. ¿Okay? Entonces, no es que les den el sistema y dime cómo opera, sino construye el sistema para que opere de esta manera. ¿Okay? Esto es muy importante para ustedes como ingenieros, que tengan esa capacidad de sintetizar sistemas que hagan la función que ustedes necesiten. Okay. Bueno, entonces, como el centro de la banda de paso se ubica en pi medios, esto me va a involucrar que yo voy a tener polos en R más menos J pi medios, donde yo tengo que definir el radio de esos polos, pero dentro del ciclo unitario para garantizar estabilidad. ¿Sale? Y bueno, yo tengo en este caso los ceros en más menos 1. También ya lo habíamos visto. Esto es lo que lo lleva, y aquí es lo importante, esta es la estructura del filtro que ustedes desean. ¿Okay? Fíjense que aquí los polos en R más menos J pi medios, E a la más menos J pi medios es más menos J. ¿Sí les queda claro esto? Muchachos, ¿sí? Porque básicamente ustedes están haciendo, del punto 1, están haciendo un cambio de fase negativo de menos 90 grados, entonces del 1 se van al menos J, y cuando hacen una rotación positiva de 90 grados hacia arriba, pues se quedan en J, entonces están en más menos J. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces aquí, si ustedes observan, ¿cuántos parámetros tienen? Fíjense que tienen dos, tienen K0, que es la ganancia general del filtro, y tienen el valor del radio de los polos. Tienen dos variables. Y lo cual coincide en que tienen dos condiciones por asignar. Esta y esta. ¿Ok? Si ustedes tuvieran dos condiciones y solamente tuvieran un parámetro, no lo van a poder hacer. Desde antes les decimos que no hay solución. Aquí la clave es que tienen dos grados de libertad y tienen dos condiciones. Entonces sí pueden ajustarlo. Bueno, entonces aquí yo tengo que definir K0 y R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, transformo al dominio de la frecuencia, porque mis condiciones están en el dominio de la frecuencia. Entonces, acuérdense que la respuesta en frecuencia la obtienen evaluando la transformado Z en el círculo unitario. Fíjense que aquí es clave esto. ¿Ok? Entonces sustituyo E a la J omega por Z y entonces me va a quedar esto de aquí. ¿Ok? Ahora, cuando expresen esta exponencial compleja, esto va a ser coseno de 2 omega más J seno de 2 omega menos 1 coseno de 2 omega. Si tienen dudas, digan. Más R cuadrado. Sale nada más identidad de Euler, aquí nada más.
¿Por qué lo quiero hacer así? Porque las condiciones de mi planteamiento de mi filtro están basadas en la magnitud de la respuesta en frecuencia. Entonces necesito calcular la magnitud. Fíjense que aquí las condiciones están en la magnitud, la 2 y la 3. Entonces, tomo la magnitud al cuadrado, que sería parte real al cuadrado más parte imaginaria. ¿Ok? Bueno, les pido por favor que hagan esto en casa. Este desarrollo es importante que ustedes lo puedan hacer en sus notas. ¿Ok? Para que vean por qué llego a esta expresión que está aquí. ¿Ok? Por favor, háganlo. Después, lo que voy a hacer es evaluar la condición en que a la frecuencia de pi medios la magnitud debe valer 1. Y entonces aquí lo único que hago es sustituir la frecuencia omega por pi medios. Y si ustedes recuerdan, coseno de 2 pi medios es coseno de pi y eso es menos 1. Entonces aquí en el numerador les va a quedar 2 más 2, o sea 4. Y en el denominador les va a quedar r cuarta más 1 más, y en este caso les va a quedar menos 2r cuadrada. Entonces, si se fijan, aquí adentro les va a quedar 4 y aquí abajo les va a quedar r cuarta más 1 menos 2r al cuadrado, que esto lo pueden factorizar como 1 menos r cuadrada al cuadrado. Y entonces toman la raíz. Y entonces les queda 2 entre 1 menos r cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 1. Y entonces aquí me queda una condición de cómo debe quedar la ganancia K0 en función del valor de R. ¿Sale? Bueno, ahora aplico la siguiente condición, que es la condición 2. Y sustituyo obtuve quién era K sub 0. Entonces sustituyo quién es K sub 0. Y en este caso me queda K sub 0 al cuadrado. Y reemplazo la frecuencia como 4pi entre 9. Y entonces, básicamente ustedes están aquí y sustituyen omega por 4pi entre 9 y por eso les queda 8pi novenos. De esta ecuación, cuando ustedes sustituyen, fíjense que ya todo les queda en función de la variable R. Ya no tienen otro grado de libertad. Tienen solamente la R. Entonces, en este caso, es posible despejar aquí, pasan este denominador multiplicando. Pasan este 2 multiplicando del otro lado. Y al final les queda una ecuación de cuarto orden. ¿Ok? Esta ecuación de cuarto orden la pueden resolver, digamos, no tan difícilmente. Simplemente aquí transforman a una cuadrática. Bueno, transforman a, digamos, a igual a r cuadrado y les queda una cuadrática y luego las dos raíces, pues le sacas raíz y esto es lo que tiene. Bueno, esta ecuación al final tiene 4 raíces, pero si se fijan, estas raíces 1 y 2 les van a generar, son inestables.
Y estas de acá sí son estables, porque tienen magnitud menor a la unidad. ¿Ok? Y entonces ya sustituyen quién es R, sustituyen y encuentran K sub 0, y al final lo que ustedes encuentran es este filtro que está aquí. ¿Ok? Este filtro que está aquí, si ustedes grafican su respuesta en frecuencia, les da lo que estamos buscando. Es decir, la banda de paso vale 1 a la frecuencia pi medios, vale 0 en la frecuencia 0 y vale 0 en la frecuencia de más o menos pi. A ver, no sé si haya alguna pregunta. El valor de K0 de 0.1499 nomás se hizo al sustituir el valor de R en lo que Exacto. obtuvimos en la condición 3. En esta. Ok. Sí. Sustituyes aquí R y de punto 8 y ahí te da K0 de punto 1499. Sí. Ok, gracias. Una forma de que ustedes evalúen si su desarrollo está bien es checando la simulación de la respuesta del filtro. ¿Ok? Entonces vamos ahorita en estas notas actualizadas de ayer que hice, les incluí código en Python para poder resolver esto, hacerlo en R. Entonces fíjense que aquí este es un filtro de segundo orden. Y entonces el polinomio, si se fijan, este polinomio aquí es de 0.1499 z cuadrada menos 0.1499 ¿ok? Bueno, vamos a buscar implementarlo, esto en Python. Entonces vamos a utilizar, por simplicidad, vamos a utilizar Colab. Y aquí les ingresé el código. Primero lo que tenemos que hacer es dar de alta las librerías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar NumPy, Matplot y SciPy en términos de la librería Signal Processing. Entonces, a ver. Aquí en Colab, nada más acuérdense que es colab.to. Ahí está. Bueno, entonces, primeramente voy a dar de alta mis librerías que necesito para trabajar. Acuérdense que esto es básico para Python. Ya está. A ver, necesito que estén ahí y ya después que me abran una otra línea de código. Por favor, avísenme cuando estén ahí. Listo. ¿Los demás? Listo. Listo, profe. Bueno, entonces, a ver, les explico. Vamos a cortar todo esto. Lo primero que hago, acuérdense que lo que quiero implementar es este filtro que está aquí. 0.1499 z cuadrada menos 0.1499 entre z cuadrada más 0.7. Bueno, eso lo puedo hacer con el comando de LTI, que lo que me hace es generarme un sistema lineal invariante en el tiempo discreto. Y yo tengo que darle el polinomio numerador
coma, el polinomio denominador y la base de tiempo o el periodo de muestreo. Entonces, aquí, como yo necesito implementar 0.1499z cuadrada menos 0.1499, entonces lo voy a definir como con la variable b sub b para no repetir todo el número. Y acuérdense que en el polinomio del lado derecho es el coeficiente de la potencia más baja, entonces coeficiente de potencia 0, potencia 1 y potencia 2. Y en el denominador es lo mismo, coeficiente potencia 0, potencia 1 y potencia 2. Y luego le pongo, como no tengo un tiempo de muestreo en específico, le pongo 1. ¿Ok? Es importante esos puntos después de los valores. Perdón, esas comas. Esas comas. Después voy a graficar la frecuencia de menos pi a pi y para eso voy a tomar 1000 valores intermedios. Entonces, el siguiente comando lo que crea es un vector de muestras entre menos pi a pi. Acuérdense que pi viene en la librería NumPy, entonces pongo menos np por pi. Okay. Después, el comando clave para nosotros es este dfrecresp, que va a calcular la respuesta en frecuencia de un sistema discreto. Y aquí lo único, como ya definí el sistema en G, lo único que hago es le paso fíjense que aquí, el vector de frecuencias para que lo calcule en esas frecuencias en particular. ¿Ok? Después, este valor GW es la evaluación de la respuesta en frecuencia en este vector de frecuencias W. Entonces, lo que tengo que hacer es graficar el valor absoluto contra la frecuencia y después pues pongo las etiquetas nada más para que se vea bonito. Que algo no funciona. Una 10. No, está arriba. No, está arriba. Atrás. Bueno.
Aquí no sé, déjenme nada más checar. Me imagino que es por cuando copio el texto, me genera aquí unos... No, esto más arriba el error. Ahí tiene un guión bajo antes de GW y ahí tiene una W. No, pero miren más atrás. Ah, ya, es este de aquí. Ya, no, estaba bien, todo lo demás estaba bien, ese era hasta abajo, al momento que agregué el código. Ese guión bajo en FrecResp es lo que te hace es que te da dos argumentos, si no me interesa el primero, nada más me interesa el segundo. Ok, está bien. Gracias, profe. Sí, fíjense que aquí está a la frecuencia pi medios, que sería 1.5, más o menos 1.6. Aquí está el pico y vale 1. También aquí, por ejemplo, si aquí lo quieren poner que sea hasta 2pi, también lo pueden hacer. Entonces aquí depende del rango de frecuencias que ustedes quieran tomar. Profe, ¿qué significa el guión bajo que está antes de GW? Sí, mira, si entras en aquí la ayuda, los parámetros de salida, si te fijas, dice returns, dice W y H. Te vuelve a dar la frecuencia, el vector de frecuencias, pero como ya lo tengo calculado, ya no lo necesito. Por eso le pongo el guión bajo, para decirle no me interesa esa salida. Me interesa la que sigue, que es la de H. ¿Sí? Gracias. Si ustedes quisieran evaluar la fase, también lo pueden hacer, nada más que esto es con n.face y a ver si es angle. Ahí está. Es con n.angle. Aquí le estaría dando la fase. Nada más que abusados. Esta es la fase en radianes. Si ustedes quieren cambiar a radianes a ángulo, entonces tienen que multiplicar por 180 entre pi. Y entonces aquí sí estarían viendo la fase, en este caso en grados. ¿Sale? Entonces fíjense cómo para calcular la fase es con NP, o sea, de NumPy, es una función de NumPy que se llama angle. ¿De acuerdo? ¿Sí pudieron todos? Me voy a regresar aquí. Bueno. Profe, Vale. ¿puede poner de nuevo el código de donde puso np.angle, por favor, para copiarlo? Ah, sí. Gracias. Nada más aquí es angle y aquí le pones por 180 entre pi y ya te daría la fase. Ahí estaríamos graficando fase. Ay, ¿qué se tiene? Sí, esa sería la fase de la función de transferencia. Por ahí en las notas les agregué varias secciones de código en toda
en todas las notas, ¿no? Aquí esto no estaba. Les agregué bastante para que pudieran ver cómo se pueden realizar las evaluaciones en Python. Bueno, para cerrar la sesión de hoy, generalmente ustedes van a tener respuestas pasabajos y la pregunta es cómo a partir del pasabajos yo puedo generar un pasaltos. Y lo cual es relativamente sencillo, simplemente con un desplazamiento en frecuencia lo pueden hacer. ¿Okay? Un pasaltos es un pasabajos desplazado, en lugar de estar en la frecuencia 0, lo cambian a la frecuencia pi. Y entonces ustedes pueden convertir un pasabajos en un pasaltos. ¿Qué implica desde el punto de vista de la implementación ya en tiempo? Bueno, en realidad no es mucho. Si ustedes aplican la propiedad de traslación, ¿ok? Básicamente lo que están haciendo es, estarían regresándome al tiempo, multiplicando por e a la j pi n. Lo que están haciendo es multiplicando la respuesta al impulso pasabajos por un valor de menos 1 a la n. Y esto quiere decir que la respuesta al impulso del pasaltos es la del pasabajos, nada más agregándole un factor que va alternando los signos de las muestras. ¿Ok? Esto es por la propiedad de traslación. Si estamos en la ecuación en diferencias, pues podemos hacer lo mismo. Sustituimos el pasaltos por el pasabajos con un desplazamiento de omega menos pi. Y básicamente donde hay omega pongo omega menos pi. Y eso me va a inducir una reorganización de los signos de los coeficientes de la ecuación en diferencias. Que lo que me va a hacer es simplemente agregar este valor menos 1 a la k a cada uno de los coeficientes. Entonces, básicamente lo que van a hacer es nuevamente alternar valores, pero ahora de los coeficientes de la ecuación en diferencias. Y de esta manera pueden pasar de un pasabajos a un pasaltos. ¿Ok? Ah, pues miren, pues aquí lo podemos ver aquí en este que tenemos. Si eso lo hacemos... No, este me va a quedar tal cual. No, este no puedo salirme este ejemplo. Bueno, después vemos uno. De esta manera pueden ir de pasabajos a pasaltos. En la siguiente clase, donde voy a terminar ya el capítulo, me quedan unas 4 transparencias. Vamos a ver estructuras de filtros especiales y cómo encontrar la frecuencia de sintonización de esos filtros en función de las frecuencias analógicas originales antes del proceso de muestreo. Y vamos a iniciar con, fíjense, es muy poco ya lo que queda para entrar a la tarea 4. ¿Ok? Entonces eso lo veríamos a partir de la clase del martes. El martes vemos ejemplos y les recuerdo el examen es el jueves. Véanme por favor esto último de filtros especiales, que sería donde empezaría el martes. Empiécenme a hacer la tarea. Esta es una tarea larga, son muchos ejercicios. Es una unidad de las más elaboradas, entonces sí es importante que desde ahorita empiecen a preparar su examen. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el martes, muchachos.